Hola, hoy voy a hablar de los dos hechos que impactaron de manera más profunda a la banca mexicana en el último cuarto del siglo XX. El primero de ellos ocurrió en el año de 1982, fue la nacionalización bancaria del 1 de septiembre de ese año. Para entender este hecho hay que remitirnos a la segunda mitad del sexenio del presidente López Portillo. En esa mitad del sexenio se decidió que el país debía de seguir una política industrial basada en el petróleo, que en ese momento gozaba un precio muy estable y muy elevado, que hacía atractivo a México para recibir financiamiento y así desarrollar la infraestructura necesaria para poder explotar este hidrocarburo que el país tenía principalmente en el pozo de Cantarell, en el Golfo de México. Esto llevó a niveles de crecimiento económico muy elevados hasta el año de 1980, pero entre finales de 1981 y durante prácticamente todo 1982, debido a un conflicto político en Medio Oriente, los países productores de la OPEP disminuyeron el precio de referencia del petróleo mediante un aumento de la producción, de la oferta que ellos hacían al mercado internacional. Algo muy similar a lo que estamos viviendo hoy en el año 2015, pero lo que en ese momento ocurrió es que este fue uno de los dos hechos que hizo que toda la inversión del sexenio en infraestructura para el petróleo se hiciera un proyecto no rentable, porque pues el precio que se manejó durante 1981, que era de un dígito, hizo que disminuyera la rentabilidad del proyecto. El otro hecho que llevó a la quiebra del país ese año fue que el pago del servicio de deuda se incrementó de una manera muy drástica debido a que la Fed implementó una política monetaria restrictiva en los Estados Unidos. Esto con el fin de intentar controlar la inflación que en ese momento estaba por encima de los dos dígitos en ese país, que es algo inaceptable para un país, una economía como la de Estados Unidos. Entonces el hecho de que aumentara el servicio de deuda vía tasas de interés y que disminuyeran los ingresos debido a la baja en el precio del petróleo hizo que se hiciera no rentable la industria petrolera de México, y se cometieron además de esto muchos errores de política económica dentro de nuestro país. Uno de ellos fue no disminuir el gasto público, dadas las condiciones restrictivas que vivía el país en ese momento. Y el segundo fue que incluso el presidente lo declaró en febrero de 1982. El presidente López Portillo creía erróneamente que la estructura comercial del país estaba diversificada en las exportaciones y que el petróleo no tenía por qué impactar de forma muy negativa el tipo de cambio y otras variables. Entonces dijo que él defendería esta estructura como un perro. Se interpretó y se sigue creyendo hasta el día de hoy, se conoce como dicho popular, que él declaró que defendería el peso como un perro. Y pues en efecto defendió el gobierno una paridad cambiaria que no era acorde a la realidad económica que vivía México y el mundo en ese momento, que llevó a una fuga de capitales masiva en el país y que como consecuencia tuvo en agosto de 1982 que el país tuviese que declarar por primera vez desde la Revolución Mexicana una moratoria de pagos. El secretario de Hacienda, que en ese momento era Jesús Silva Herzog, tuvo que ir a Nueva York con los principales acreedores del país, pues a decir que México no podría pagar sus obligaciones en dólares porque no había suficientes reservas internacionales. Se habían vaciado estas reservas intentando defender un nivel de tipo de cambio de 27 pesos por dólar, que fue el tipo de cambio que había al inicio de ese año. Entonces el presidente consideró que él podía tomar como emergencia en septiembre de 82 dos medidas. Una era el control de cambios y el segundo fue la nacionalización de la banca, porque consideraba que los banqueros habían promovido la salida de capitales del país, eh, lo cual pues ha sido muy cuestionado por el gremio de los banqueros que en ese momento eran dueños de las instituciones financieras,
y por otros académicos. Entonces se nacionaliza la banca y en los siguientes 9 años que la banca se mantuvo en manos del gobierno mexicano, se consolidaron muchas de esas instituciones hasta que finalmente, como parte de las políticas de, privatización que tuvo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se decidió que era una decisión adecuada el reprivatizar los bancos, porque entre 1970 y 1989, de acuerdo con estos con datos de la Asociación de Bancos de México, eh, el país perdió 23 puntos del PIB en cuanto a penetración financiera se refiere, porque así se mide la penetración financiera. Se compara con la proporción que tiene con el Producto Interno Bruto. En ese periodo perdió 23%. Entonces, mediante subasta pública, mediante 6 paquetes o 6 subastas públicas, se vendieron 18 bancos del gobierno mexicano a particulares, pero hubo dos condiciones fundamentales en esta reprivatización, que es el segundo hecho que considero fue muy importante para entender la banca como la vemos hoy en día. Y estos dos hechos fueron, el primero, que el gobierno consideraba que no era una restitución de los bancos, sino que era una venta simple y sencillamente de un activo del gobierno mexicano. Por lo tanto, quedaba prohibido que los dueños originales de los bancos compraran el mismo banco que ellos poseían. Entonces, como ejemplo ilustrativo, otra de las condiciones que llevaron a una crisis posterior fue que se vendieron en una subasta pública todos los bancos. En promedio se vendieron en alrededor de 3.53 veces su valor en libros. Los bancos más grandes que en cuanto a activos y que lo siguen siendo hoy en día, que son Banamex y Bancomer, se vendieron, Banamex se vendió en 2.62 veces su valor en libros y Bancomer en 2.99 veces su valor en libros. Esto contrasta con muchos de los bancos más pequeños que se vendieron en el paquete 5 y 6. Para ir un ejemplo, el Banco del Atlántico, que estaba entre los 5 más grandes en cuanto a nivel de activos en ese momento, se vendió ya en 5.3 veces su valor en libros. Porque todos los grupos, principalmente cazabolseros, más importantes del país, grupos empresariales, no querían quedarse nadie sin un banco, porque iba a ser una industria muy importante, se creía en años por venir, y una industria muy rentable. Se vendieron tan caros que se permitió algo que incrementó el riesgo sistémico, que fue el método de créditos cruzados, es decir, quien compró un banco en el paquete 3, le prestó a alguien que compró un banco en el paquete 4 o 5, que lo compró a un precio muy elevado. Estas prácticas son prohibidas en muchas partes del mundo debido a que incrementan el riesgo sistémico del sistema de pagos de un país. Y eso fue en efecto lo que ocurrió. Además, quienes compraron los bancos en 1991 y 1992, pues tenían que recuperar la inversión tan fuerte que habían hecho, y pues la forma de hacerlo era mediante una expansión del crédito muy agresiva, que se enfocó principalmente en el crédito al consumo y que pues llevó, dado los hechos de 1994, todas las presiones que hubo que llevaron a una macro devaluación, tras que en diciembre de 94 se llevara el peso de flotación libre, una devaluación de más del 100% en su momento más álgido. O se tuvo que tomar medidas de estabilización, entre las cuales, para poder pagar el préstamo, una línea de crédito que le otorgó el Fondo Monetario Internacional y la Reserva Federal a México para poder enfrentar sus obligaciones del año 95, principalmente los tesobonos, fue que se incrementara la tasa de interés. Entonces, pues, esta tasa de interés en México se acercó al 100% prácticamente, y pues esto llevó a que muchos quienes habían adquirido créditos hipotecarios, créditos para comprar un coche o créditos al consumo, pues cayeran en un momento en impago. Y esto llevó a que quebraran los bancos en 1995 y que tuviera que utilizarse los fondos del FOBAPROA.
y pues fue una política o un rescate muy criticado que llevó a un debate político muy fuerte, a un descontento social muy grande, porque el Fobaproa tenía problemas muy serios desde su origen, y el principal es que no tenía un tope eh, de garantía, es decir, que no había un límite hasta el cual pudiera rescatar los depósitos de una sola persona. Si lo comparamos con el IPAP, el fondo que tiene el IPAP actualmente es de 400,000 UDIs. Cada persona física puede tener hasta 400,000 UDIs en cada institución bancaria. En ese momento, pues esta regla no existía, era ilimitado el rescate que se podía hacer a los depositantes, y pues esto llevó a que muchos empresarios, muchas personas que adquirieron principalmente los bancos, pues incurrieran en exigir la restitución de depósitos por montos muy elevados, que después se convirtieron por una iniciativa de ley en el 98 en deuda pública. Entonces, el rescate del sistema bancario era fundamental, porque en cualquier economía pues es el corazón de una economía, es una industria estratégica, porque es la que canaliza los ahorros de las personas y los lleva a otros agentes económicos que requieren de financiamiento. Sin un sistema de pagos, la economía de un país no puede progresar, no puede funcionar. Entonces, el rescate era necesario, pero fue muy caro debido a problemas de pues la legislación que regía a la banca en 1900, a mediados de los 90, en 1995, es una legislación muy endeble, causada pues en la privatización de 91-92, y es por eso que estos dos hechos, la nacionalización de 82 y posteriormente la reprivatización, nos llevan a concebir la banca en México como hoy la conocemos, que es una banca extranjerizada, que este es también una, un hecho que ha sido que es un hecho que genera mucho debate, si fue bueno que se extranjerizaran o no los bancos privados del país. Y pues que la banca finalmente se acabó por volver a reconstruir del año 2000 a la fecha. Entonces la banca moderna en México pues tiene nada más 15 años. Y esto fue debido a los hechos tan difíciles que vivimos en el último cuarto del siglo XX, de los que ya hablé en este video, y es lo que nos lleva a tener como resultado hoy en día una penetración financiera muy baja, si nos comparamos con países con un nivel similar de ingreso y desarrollo como pueden ser Chile y Brasil. La banca mexicana tiene un índice de penetración muy baja debido a estas crisis que vivimos y debido a estos hechos tan difíciles para la banca en México. Espero que este video haya sido de utilidad y haya sido explicado yo de forma adecuada este tipo de hechos. Gracias.